siempre, o sea que nosotros estaríamos cada semana. Lola decía cada 15 días para que no nos seamos tan pesados, pero cada semana estaría bien para 15 días. Bueno, hoy presentamos un libro de Manuel Longares que, en fin, ¿qué voy a decir? ¿No? Es un placer tan grande poder publicar un nuevo libro de Manolo. Y Manolo es que ha estado como mucho tiempo diciendo, ¿sabes eso? Los que lo conocéis sabéis que de repente os mira fijamente a los ojos, ¿no? Ya baja un poco la cabeza así y pone la voz, digamos, grave y te dice una novela. Entonces tú concluyes que está escribiendo una novela. Y la siguiente vez que hablas con él dice, ¿cómo va? Y dice, tendrá 5 capítulos. Y ya llevo uno escrito, ¿no? Pues viendo que la cosa va bien, pero no. De repente llegan 60 microrelatos. Entonces, dices, a ver, más 5 poemas, que son importantes los poemas. Entonces dices, bueno, o sea, tienes la sensación de que Manolo, todo lo contrario de improvisar, sabe muy bien qué está haciendo y tienes la sensación de que está jugando con sus editores, jugando con los lectores, jugando en el buen sentido, ¿no? Igual que hace cuando escribe y cuando con ese gran sentido del humor que en este libro se demuestra por todos lados, incluso en el título y en la cubierta, porque si leéis los 60 microrelatos os preguntaréis, ¿y por qué la escala social? Esa es una pregunta que igual Ángel te hace. ¿Por qué la escala social? Y claro, cuando Manolo te dice el título será la escala social, pero lo dice después, cuando ya has leído los 60 microrelatos y tú has pensado, ¿y qué título esto? Escala social. Pues quedas así también fuera de juego otra vez. Y luego te dice, no, la cubierta tiene que ser un cementerio con todo tumbas iguales. O sea, ¿tú entiendes lo complicado que es editar tus libros? Porque uno nunca sabe por dónde saldrá, ¿no? Pero bueno, en definitiva es un lujo, es un libro que es una maravilla. Quien lo hayáis leído, es decir, yo creo que no se puede decir otra cosa. Y además ya Manolo, en este momento en que yo lo digo, yo creo que él lo tiene todo muy bien pensado y todo sin improvisar. Casi se plantea como lo que hacían los de Oulipo y toda esta gente, ¿no? Que se planteaban, se ponían lo que ellos llamaban constraint, ¿no? En francés, ese grupo que fundó Raymond Queneau y luego Perec y otros escritores, que se ponían como limitaciones, ¿no? Y en este caso tú dices, no, voy a escribir no solo 60 microrelatos, sino todos van a tener las mismas palabras, el mismo número de palabras. Es como aquella, ¿no? Quizá lo más famoso de Oulipo son esas novelas que escribió Perec, una se llamaba La Disparición, donde no había ni una E, y otra que se llamaba Les Revenants, donde todo eran Es. Entonces no sé cuál va a ser tu próxima constraint para seguir sorprendiéndonos. Pero nada, es una maravilla. Y tener a Ángeles aquí para que, si hay alguien que conoce la obra de Manolo, es Ángeles, por lo tanto, que esté Ángeles aquí también es un placer. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, y por la confianza. Y Ángeles, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos entre amigos, ¿no? Así que esto va a ser muy fácil. Dialogar con Manolo algunas veces es más difícil porque hay que sacarle las palabras, ¿no? Hay otros autores que no es así, pero bueno, es para mí un honor siempre poder conversar con Manuel Longares y la verdad es que le agradezco que pensara en mí y sobre todo en este espacio al que tanto queremos, la librería Alberti, ¿no? Le voy a preguntar algo que sé la respuesta, pero bueno,
un poco para que lo sepáis también todos los que nos acompañáis esta tarde. ¿Cómo surge este libro? Surge porque tú estás haciendo un homenaje a un libro homenaje a Luis Mateo Díez a propósito de su 80 aniversario, y estás convocando a autores para que hagan microrelatos. Yo en mi vida había hecho un microrelato y tampoco me interesaba especialmente porque me parecía una frivolidad fuera de la literatura, no sé, no me parecía. Y entonces, bueno, pues me metí en ello y fue, claro, la caída del caballo de Saulo. O sea, de pronto, pues, cosa que no me había pasado en otros libros. Aquí estás palpando la literatura, ¿no? El misterio literario, aquí ya lo tienes para ti. Y a tus anchas puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, cuanto más te pones tus reglas, y yo me impuse que hubiera no más de 200 palabras, pues cuanto más limitaciones te pones, más libre eres. No sé por qué, pero eres más libre. O sea, en el adjetivo, en todo, en el ritmo de la prosa, tal. Entonces yo estaba encantado con este libro. Sí, y bueno, posiblemente haga otro. No, quizá de cuentos. Después de la novela, ¿no? Sí, después de la novela. Sí, la novela está ahí viene en marcha, sí, está después del primer capítulo, ¿no? Es verdad que este fue el impulso, pero yo creo que fue eso. Pero rápidamente te sentiste muy cómodo en el género, porque a los pocos días me dijiste, voy a hacer un libro. Y yo dije, pero bueno, ¿a dónde vamos, no? Bueno, claro, pero a lo mejor, no sé, tú que eres la máxima especialista de esto lo sabes, ¿no? A lo mejor esto de hacer capítulos de 10 líneas, como hago en este libro, no es exactamente construir un microrelato. Pregunto. Lo es. Bueno, vamos a ver. Máximo 20 líneas, ¿eh? De vez en cuando las he ido 12, contando. 12 líneas. 12 líneas de WordPerfect. Bueno. Aquí en el libro editado por el señor editor aquí presente, 20 líneas lo máximo, ¿no? Pero, como tú dices, 200 palabras. Vamos a seguir el comentario de Joan y dinos por qué escogiste este título, La escala social. En algún sentido, la escala está muy relacionado con tu literatura, ¿no? La palabra escala, porque es la música, ¿no? La escala musical es una de las acepciones de la Real Academia del Diccionario para la palabra escala. También el tamaño y la dimensión de algunas cosas, por ejemplo, los mapas, ¿no? Entonces, a ver, dinos tú por qué escogiste el título. Bueno, el título sale, no lo escoges. Entonces sale, por lo mismo que sale en los libros experimentales, el título de los libros. O sea, Carretera y Manta, por ejemplo. Puedes poner como título porque, en principio, un libro de carácter experimental admite un título estúpido, petulante, faraónico, no sé cómo decirte. Entonces, pues la escala social, te advierto que a mí, después de puesto el título, me seguía costando recordar cuál era el título del libro, porque no me parecía hacedero, pero vaya, o sea, si por ejemplo coges ahora un libro de Francisco Ayala o de Julio Camba, de la gente, los experimentales de entreguerras y de antes de la guerra, españoles, tienen este tipo de comportamientos con los títulos de sus libros. Entonces son títulos arbitrarios, pero que viene bien con el resto del libro, que es arbitrario también. O sea, aquí no se está siguiendo una pauta determinada, sino que se está saliendo por la tangente continuamente, y en eso consiste su libertad. Claro, luego tienes que hacer una forma que responda, que dé sentido a la cosa, ¿no? Pero ya hay personas que prefieren que se les explique el sentido de lo que se hace.
Y eso es un problema porque uno no tiene el control suficiente como para explicar por qué se hacen las cosas. De pronto salen y dices, ahí va lo que ha salido aquí. Sí. Social es el adjetivo que para nada quieres que se pueda asociar con una tendencia literaria, ¿verdad?, de los años 50 y demás. Nada, eso fuera de tu... No, pero siguen hablando del realismo costumbrista, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, cuando empiezan a decir una cosa la mantienen hasta el final. Luego no tienen nada que ver, pero bueno, vale. Ya. Bueno, en el género del microrrelato el título es muy importante. Muchas veces en 5 líneas, en 10 líneas, ¿verdad?, que tiene el texto, algunas veces el título es fundamental para darle al relato una idea de significación, incluso de argumento, con el poco argumento que suele haber, ¿no? Y lo digo porque he tenido la gran suerte de ver la evolución de este microrrelato, desde la primera versión, ahí las tengo archivadas en mi carpeta, desde la primera versión de este se llamaba... ¿Hay más? Hay más, sí. Bueno, ya no alcanzaré a verlo, la primera versión de Sepulcro. El título final, por lo menos el que aparece en el libro, es Sepulcro, pero empezaba titulándose Ya no alcanzaré a verlo. Sí, porque los títulos se combine, bueno, me pareció que tenían que ser de una sola palabra. Entonces ya no alcanzaré a verlo, era demasiado. Es verdad. De ahí pasaste a Ya, luego Experimento y por último Sepulcro. Sí, bueno, no. El Sepulcro está muy relacionada con la portada que ha mencionado Joan, y luego hay una estructura circular en el libro, podemos hablar de eso, ¿no? Porque finalmente el libro termina con 2 titulados Gestiones e Historias, donde incides en el motivo de la tumba. Sí. Aquí hay un tío que está en una tumba que no se sabe si está muerto o está vivo, y toda la escala social pasa por su lado y él sigue en la tumba. Entonces pueden ser las memorias de él o simplemente que los demás pasan por la tumba y le dicen, bueno, pues ahí te quedas. Claro. Hablemos ahora del formato. Es algo muy interesante, ¿no? Los 60 microrrelatos o minicuentos están precedidos por un formato. Y esto yo diría que es una tradición en ti, ¿no? Porque sobre todo cuando publicas cuento, generalmente haces algo como un perfil, que fue lo que hiciste en el año 99 con Extravíos. Sí, van precedidos, todos esos cuentos, el género menor ha precedido de un prólogo donde refieres tus opiniones sobre lo que has hecho. ¿Cuáles son tus opiniones? En este caso, la fórmula, pues la ecuación. La fórmula, o sea, la fórmula son eso de las 200 palabras y ya está. O sea, una miniatura. O sea, lo que has hecho es una miniatura. Ya está. La palabra castellana lo refiere todo. Son miniaturas, pero domina lo experimental, ¿no? Y eso es lo que tú decías en el cuento. En todas, sí, en todas. Porque el cuento te lo permite. Yo no entiendo el cuento si no es un artefacto que te estalla de sorpresa, de alegría, en fin. Entonces aquí el minicuento pues es más exagerado todavía. La concepción esa del cuento como un explosivo que te salta, tú estás leyendo y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Sorprende, ¿no? Sorprende, y bueno, y luego pues literatura, ¿no? Sí, mucha literatura. Mucha. Siempre, sí. en tus libros. Sí. Dices que no llevan a ninguna parte. ¿En qué sentido? En el formato dice que esta serie de historias no llevan a ninguna parte. No llevan a ninguna parte, porque no sirven para nada. O sea, ¿para qué sirve la literatura? Para nada. No. ¿Eso es ofensivo? No, es una característica de la literatura. Yo no sirvo para nada, ¿vale? Es usted de literatura. Bueno, ya vemos que la ironía, el sarcasmo predomina, igual que en el libro, ¿no? Eso sí.
digo yo, vamos, o sea, luego vendrán los profesores y dirán otra cosa, pero esto en principio es así. Sí. El libro está muy bien estructurado, que es también otra de las características de tu literatura, ¿no? La estructura de todos tus libros es siempre perfecta, ¿no? Quizás mucho más en los cuentos porque siempre te refieres a que son artefactos, ¿no? Pero este libro está dividido en 5 partes, cada una con 12 minificciones, minicuentos, microrelatos, como queramos llamarlos. Ninguno sobrepasa las 200 palabras y está dividido en aurora, mañana, tarde, noche y madrugada. La estructura que te permite, ya lo estructuras, en realidad es un día, pero es toda la vida de muchos de los protagonistas, ¿no? Es un día dividido en 5 facetas, ¿no? Desde la madrugada hasta la aurora, ¿no? Sí. Entonces lo que te permite es cerrar el libro, cerrar cada una de esas 5 apariciones, las cierras con 12 textos, nada más. Y luego cada sección de estas 5 que has dicho tienen un verso. Sí. Un verso. ¿Y el verso qué es? Pues una irregularidad más. Y esto yo lo he aprendido de la gente sabia de principios del siglo XX. O sea, el utilizar el verso como muy arrastrado para que exalte o que pondere la excelencia de la poesía, ¿no? O sea, yo no le voy a usted a recitar una poesía y ponerme serio, no. Yo le digo a usted una bagatela. Y la bagatela es, viva la bagatela, no sé quién dijo de esta gente, ¿no? Pues yo he seguido esa línea, la línea de estos escritores españoles que no están tan valorados como otros. Además es que cada versos de estos riman Sí. con la palabra en cuestión, o sea, noche, todos riman. Sí, ese es insistencia en noche, ¿no? Pero hay otros que también. Con un diccionario la rima y en casa para... Claro. Bueno, en las 5 partes hay este pórtico, ¿no? Yo había pensado leeros el primero porque vais a ver que es una de las características de la obra de Manuel Longares, que es el juego con el lenguaje. Y así, en esta página 11, ¿verdad? Como veis, estos versos, ¿no? Dice: ¿no es acaso la clemencia un válido de impotencia? ¿No os parece impertinencia lo que llamáis inocencia? ¿Hay inconsciencia en la ciencia o es solo incompetencia? Paciencia, mucha paciencia. Bueno, esto lo lee el lector, ¿no? Y enseguida llega al juego literario que mantienes en todos ellos, ¿no? Sí, es la finalidad. Insistir en que no se lo tomen en serio, o sea, es un trabajo literario, pero tampoco estamos construyendo en Mississippi, o sea, ya, tranquilo. Bueno, de cualquier manera lo experimental está desde tu primera novela, la novela del corsé. Ahí tenemos páginas que también la reeditó Galaxia hace ya un par de años, quizás, o 4, y ahí en la trilogía de La vida de la letra, que iban las 3 novelas, ahí hiciste un experimento pero extenso, ¿no? Que justamente también empezaba con un tipo de estos ripios de los juegos. Sí, es verdad. Del lenguaje, sí, ¿no? el ripio es que da mucho juego. Cuando te pones en eso, el ripio también desbarata un poco toda idea, un poco de altisonancia, y bueno, pues ya le mete al lector aquí en el mano a mano, ¿no? Y eso está bien. Sí. Vamos, por lo menos yo juego a eso. En el cuento hay más riesgo, ¿no? Decías en alguna ocasión. El riesgo, claro. ¿Y en el microrelato Más que hay incluso más? Sí, ¿Sí? sin duda. Claro, a medida que estrechas el círculo de expresión, pues tiene que ser un espadachín para llegar a tu objetivo, ¿no? O sea, es muy difícil en 3 líneas contar una historia. Sí. Y esto lo ha hecho Luis Mateo en Los males menores, sí. El libro suyo de microrelatos. 3 líneas. Sí. Claro. Porque, bueno, quieres
quieres contar la vida y muerte de una persona, bueno, 200 páginas, maravilloso. Pero claro, en 3 líneas has dicho suficiente como para que te quede eso para toda la vida, ¿no? Sí. Como recuerdo del lector. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído algún libro de Longares, pero si no, si alguien ha cometido el desliz de no haber leído un libro de Longares, yo diría que es una perfecta representación de toda tu narrativa y tu forma de escribir, ¿no? Está el juego literario, está la mezcla de lo oculto y lo popular, la parodia, el esperpento, el humor, ¿no? Uno se ríe a carcajadas de vez en cuando con alguno de estos. Todo eso te lleva a ver el estilo propio que siempre tienes, pero es una buenísima representación, ¿no? Yo me voy a atrever a decir un símil culinario. Yo creo que es un menú degustación de Manuel Longares, ¿no? Uno se va metiendo en las 5 partes y, claro, son miniaturas, como las racioncitas estas, pero cuidado, son delicias, ¿no? Y una de bravas, ¿dónde estaría? Bueno, reconstruida, está reconstruida por algún sitio. Bueno, voy a sacar un poco la teoría del microrrelato, pero bueno, un poco para jugar también entre nosotros, ¿no? Hay un gran escritor hispanoamericano, Raúl Brasca, que tiene un artículo muy bonito que se titula Mecanismos de la microficción, ¿no? Y ahí él define lo que considera un microrrelato. A ver si, además tenemos muchos escritores aquí que escriben microrrelatos, pueden desestimar esta teoría o no. Dice, una forma muy breve, que posee suficiencia narrativa y cuyas principales características son la concisión y la intensidad expresiva. Esto lo comparte con el cuento, ¿no? Pero tiene suficiencia narrativa, dice él. ¿Cómo lo ves? No, más exacerbado que lo del cuento, pero es que es así. Claro. Si tú en vez de hacer una historia en 3 páginas la tienes que hacer en 5 líneas, pues evidentemente ganas en intensidad cuando lo haces bien. Si no lo haces, pues... Pero cuando lo haces bien, pues claro. Los microrrelatos generalmente se sustentan, digamos, en 3 modalidades. Lo podríamos ver muy bien en tu libro, pero en el de muchos otros autores, ¿no? Las dualidades, vida, muerte, realidad, fantasía. Aquí están, ¿no? En muchos de los que presentas. Autor, lector, ¿no? Sí, yo creo, los escritores que hay aquí lo podían opinar. Yo creo que sale por casualidad. O sea, que tú estás metido en un ambiente determinado y entonces lo que escribes ya viene influido por esa idea. De tal manera que lo que los profesores dicen después, cuando el texto tuyo está publicado, es una coincidencia con algo que tú habías pensado antes de escribir ese texto, ¿no? Y bueno, pues eso está bien. O sea, que un enlace entre lo anterior al cuento y lo posterior, ¿no? No sé. Sí, pero bueno, aquí está en el libro La vida-muerte, está desde el primer momento, ¿no? Bueno, no te preocupes, de ahí no pasa. Entonces, la vida-muerte, ¿no? Ahí tenemos a este hombre, o este hombre que está en vida, ¿no? En el sepulcro. No te lo planteas, o sea, no te lo planteas. El problema que tiene el primer relato, el de sepulcro, es que quieres decir que ese señor está muerto de antemano, aunque esté hablando de la vida en todo momento. Y ese es el problema literario que te haces, ¿no? Luego, posiblemente el lector lo coja y pase por encima de ello, ¿vale? Es como los americanos que pasan por el pueblo de Bienvenido Mr. Marshall, y ya no están. Pues lo mismo, ¿no? Sí. Pero aquellos que te tocan, evidentemente te tocan en serio. O sea, que tú de pronto has descubierto ahí algo que no tiene relación alguna con nada y que te deja conmovido. Yo creo que ese es un poco el objetivo literario, ¿no? de los cuentos, independientemente ya de su extensión. Digamos que la otra base de cualquier microrrelato suele ser los juegos del lenguaje.
hay muchísimos, ¿verdad? Esto que tú has hecho muchísimas veces en otras obras, ¿no? Y en cuentos tuyos de mayor extensión, ¿no? Y aquí también se repite en muchas ocasiones, ¿no? Lo que llamamos el lenguaje dislocado, que es muy recurrente en tu narrativa breve, como por ejemplo Calmante. Aquí hay uno que se titula Calmante, y ahí está el juego futbolístico. Sí, que de alguna manera es el mismo, que es la misma idea del cuento que se llama Piropos. Sí. Que es un... sí. Sí. Y que has hecho de... Estuve a punto de poner, cuando habla de denuncia, al final, en la penúltima línea, sí. Estuve a punto de poner denuncia por acoso, pero me pareció que ya desnudaba el efecto, o sea, que había que dejarlo en denuncia para que se leyera dos veces la misma frase. A ver si se enteraba uno. Sí. Bueno, el microrrelato es sugerencia, ¿no? El microrrelato es eso. Eso lo ha dicho muy bien algunas veces Luis Mateo Díez, ¿no? Sugerencia, sugestión, ¿no? Entonces, el microrrelato lo que quiere es dejarte ahí y decir, oye, ¿qué quiere decir? ¿O en qué estaba pensando? Claro, porque limita, o sea, porque es una cosa que limita, que es pequeña y limita. Si tú eso lo quieres hacer en una novela, se pierde. Pero en esto, ¿tú te imaginas, por ejemplo, en una obra de teatro, en una obra de teatro de Jardiel Poncela, que el mayordomo dijera cosas así de microrrelato? Pues está a punto. Claro, es que aquí hemos tenido gente muy maravillosa que ha hecho cosas anticipándose a lo que se hacía por ahí. Sí. Sí, sí. Porque luego los autores que citaba Terrida, pues evidentemente comparten, al menos, no diré quién estaba antes que el otro, pero comparten una misma atmósfera de reírse de la literatura que uno está haciendo. Pero no mofarse, sino reírse y disfrutar. Porque además, ¿qué sentido tiene mofarse? Pues nada, si lo único que hace ese tío es escribir una cosa, ¿para qué? Que da igual que te mofes, que no, joder, si no vamos a salir de pobres, ¿no? Claro. En cambio, la mofa gratuita es la que vale. Sí, y luego, claro, la condensación que tiene estos minicuentos, ¿no? Pues es maravillosa. Ese juego, como digo, en Calmante, que está... el nombre, el título, Calmante, ¿verdad? Todos pensamos, y aquí se habla de paracetamol al final. Entonces, no sé si es muy calmante o no, pero bueno. Y luego tenemos el lenguaje futbolístico, y luego tenemos también el lenguaje erótico, por supuesto, que suele estar siempre muy presente en muchos de tus cuentos. Por ejemplo, me hace pensar en Morbo, que seguro que lo recuerdas, el lenguaje de la costurera y de su novio o algo, o también creo que es también en Extravíos estaba a punto, ¿no? La carnicera y su primo, ¿no? Cuando es hermana marica, el verso de Góngora. El verso de Góngora, sí. Sí. Así que sustentándote en estas ideas del lenguaje, hay otro microrrelato que es a base de canciones. Bueno, Bailantes. Es verdad, se titula Danzantes. Que bailan. Es una casa llena de gente bailando. Sí, bueno, llena de gente no, o sea que los miembros de la familia bailan, cada uno su... Normalmente música sudamericana. Sí, que cuando es salí de Cuba. Sí, de Cuba, sí. A París me voy, en fin. Y todos, el padre y la madre, una hermana y los niños pequeños, incluso el que está en la cuna. Sí. También a su modo. Y otra de las técnicas, digamos, del microrrelato que también utilizas mucho, y digamos que es otro de los rasgos de tu obra, es la referencialidad, ¿no? O sea que, claro, cuando vemos un microrrelato que se titula Mitologías, y ahí tenemos a Venus y tenemos a Adán y Eva. Bueno, no hace falta explicar más, todos sabemos, ¿no? Y esa es la gracia del microrrelato, que no tiene necesidad de más explicación. No tienes que explicar a los personajes, ¿no? Eso. Bueno, a Eva se le pone una tienda de paños y todo. Sí. De rebajas, de tejidos, sí, exacto, ¿no? sí. Pero al y final Venus no sabe nada.
Venus no sabe Venus no sabe nada porque No, sí. sale ahí de su Sí, concha, sí, ¿no? sale de la concha. Pero Adán se siente a gusto, ¿no? Entre las dos mujeres Sí, desnudas, sí. al final no necesitan ropa ninguno. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, hay uno de los micros que de verdad me ha gustado muchísimo, se titula Aula, no porque haga alusión a mi profesión, sino porque, bueno, a mi profesión hace alusión, pero me divierte mucho porque es el profesor que les dice a los estudiantes que escriban un cuento, ¿no? Y ahí tú hablas de tres cosas que creo que es esencial también en tu literatura. Hablas de la memoria, ¿no? Tú dices, bueno, no tenéis que hacer nada, acordaros de algo que tenéis ahí en la memoria. Y entonces una de las niñas dice, a Caperucita Roja la perseguía el lobo. Bueno, no sé si es exactamente así, con más talento, claro, como lo hace él, pero bueno, dice algo similar, ¿no? Y entonces dice el profesor, muy bien, magnífico, magnífico comienzo, ¿verdad? Y este profesor, uno de los alumnos, coge, le dice a Caperucita que se salgan y ala, se van, ¿no? Y entonces le dice a los estudiantes, imaginaros, no contéis lo que han hecho, imaginároslo, ¿verdad? Así que tenemos la memoria, la imaginación, y luego los chicos parece que no saben escribirlo, ¿no? Y tú les dices, pero muy fácil, sujeto, verbo y predicado. Nos hablas del lenguaje, ¿no? Entonces, están ahí tus tres ingredientes de tu literatura, ¿no? Sí, y un poco también el desdén del alumno por este tipo de cosas, ¿no? Como si fuera una obligación que se le impone y que quieren olvidarse de escribir cuentos o lo que sea, tal y cual, y irse al patio, ¿no? A fumar o lo que sea. Claro. Claro, y volviendo a la palabra, tú siempre has dicho, escribir es encontrar un estilo, ¿no? Sí. Aquí has encontrado... Pero antes pues, que nada, escribir es reescribir. O sea, yo me paso la vida reescribiendo. Y conforme reescribes vas aumentando páginas, no sé por qué, pero vas aumentando páginas. En principio pues, tendrían que ser las mismas, pues no, son cada vez que reescribes, ¿no? Sí, bueno, algunas veces reescribes mucho, porque Joan ya está esperando la novela y aún no la has terminado de reescribir, ¿o no? Pero ahora no se puede, por educación, aunque la tenga hecha, no se puede con un libro. Con un libro recién salido, no, hay que disfrutar de este pequeño Este menú. libro es posible porque está Joan Tarrida. O sea, este libro con los editores de nuestra juventud, y estoy a los que tengan mis años, se lo digo y lo saben, este libro no habría salido nunca. Nunca. En las editoriales Progress y en las meramente económicas. Nunca habría salido. ¿Tú crees eso, Joan, o no? No. Había una cosa que se decía que los libros no se venden, los cuentos no se venden, entonces no aceptamos cuentos. Eso aún se dice ahora. Esto ahora no se dice. ¿no? Esto se dice, Sí. Ah, se dice sí. todavía. Sí, no, ¿verdad? Fíjate. No, Los que hemos hecho, sí. yo me refiero a Sí, los los años cuentos no se 60, venden. 70. Y los microcuentos ya no ve. Microventas. Sí, Microventas. Ahora es algo excepcional este libro, porque hay pocos autores que publican un libro de microcuentos o microrelatos solo. Yo lo he visto más en el mundo hispanoamericano, pero por ejemplo aquí es extrañísimo. Luis Mateo tiene Los males menores, pero Los males menores, si no recuerdo mal, tiene dos partes. Una de las partes es el cuento tradicional, quiero decir, en extensión, ¿no, Luis Mateo? Sí, Pero sí, luego- los cuentos iban por un lado y los otros para que no se vieran. Pero vamos, el libro era de cuentos, no de microrelatos. Eso es. Y luego acabó teniendo más, no sé, más vistosidad el microrelato que el cuento. Sí, Pero yo creo que la valentía en este caso es del autor. Claro. claro. O sea, es el autor que dice, Para nada. El yo autor ahora se- quiero publicar esto, Sí. porque lo he pensado así, lo quiero así, y lo voy a publicar. Y independientemente de lo que me digan y de si me dicen que por qué no escribo más no sé qué, ¿no? O sea, es la voluntad de él. O sea, desde el momento en que Manolo tiene la voluntad de publicar este libro, no hay nada que decir.
Hombre, claro, hay que decir no. No se publica. Claro, Hombre, o sea, y ¿para todos qué los te voy a le- publicar y eso todos si los no le- vas a vender un Cristo tal y cual? y los le- Encantado de la vida. y los lectores que van a disfrutar con este libro, En que, efecto, Ya, Claro. ya. en efecto, porque son muchos. y las librerías que van a vender tanto. Sí, sí, ¿Qué? claro, No. que no duerme. Porque aquí en este libro están tus referencias literarias, ¿no? Hay un micro precioso que homenajea a Larra, ¿no? Ah, sí. Hay otro a Cervantes, hombre, derrotado, uno de los más bonitos, ¿no? Hay otro que está siempre ahí en tus novelas también, Ortega y Gasset. ¿Qué pasa con Ortega? Aquí está yo y sus circunstancias, o las mías, ¿no? ¿Qué pasa con Ortega que lo sacas en las novelas y en los libros? Sobre eso, y refiriéndome un poco a la crítica que ha hecho el profesor Pozuelo, da la impresión de que es Ortega el censurado, y no es así. O sea, ese cuento parte de una anécdota que se escuchaba en el Café Gijón a un individuo que decía: un día voy a escribir un artículo que se va a enterar el Ortega ese. Benau, gilipollas, que estaba ahí. Pero claro, es que comparar a Cristo con un gitano. O sea, Ortega, bueno, no se dice nada, boca abajo, todo el mundo. Sí, Y no al revés. sí. Y no al revés, no es que tuviera la razón el que criticaba, sino que la razón la tiene Ortega, la razón vital, vaya. Sí, sí. Sí. Ortega aparecía mucho también en Sentimentales, ¿no? ¿No eran Sentimentales donde aparecía Ortega? No. Bueno, Ortega aparece en tus obras porque Hombre, sin es que duda... es el gran escritor, Sí, además además. de cabeza y de todo eso, que es el gran escritor que hemos tenido. Y el que habla de Larra es un pequeño homenaje a nuestro amigo Zúñiga, ¿o no? Porque ahí empieza en el mes de No. febrero, ¿no? No, sí, bueno. ¿En qué El mes queda? de febrero, El mes de febrero, El mes de febrero, eso ahí hay el una disparo. referencia. Sí, hay una referencia, sí, claro. Hay alguna referencia, ¿no? Bueno, sí, pero Zúñiga es ese hermosísimo recorrido de las dos mujeres por el Madrid Sí. carnaval. Sí, sí. Eso es memorable. Bueno, Madrid está muy presente. Bueno, Madrid. Madrid es siempre el espacio narrativo. Pues este Paleto, que No no conoce siempre. otras cosas, y habla de su casa y alrededores. Sí, y habla de todos esos... Habla de la calle Princesa, que ni más ni menos va Sí, hombre. paseando. ¿Quién? Es que ahí vía Franco. Eso. Pasaba, ¿no? Venía y yo pasaba. Ah, Y a la ¿sí? altura de Buen Suceso, pues yo empecé a temblar. Y Franco siguió a morirse en su cama. Ese es otro de los Sí, hombre, pero aquí microrelatos. Franco estaba mucho. La suya, Argüelles estaba. Claro. Sí. Y también va de monarcas, ¿eh? Hay algún otro microrelato que habla de monarcas que han abdicado y en fin. Sí, lo de Ficha Española no cambia sola. Eso, así concluye. Como Eso veis el pasó, humor, Eso pasó. eso pasó. Había un viaje de periodistas a Egipto. Ujú. Entonces, en la escala de uno de esos tramos, pues entraron a orinar. Bueno, y tal. Entonces entró Pepe Oneto a orinar. Y entonces ya había empezado a orinar cuando se le puso al lado el rey Juan Carlos. Y le dijo: Picha española nunca me asó. Maravilloso. Bueno, mira de lo que nos enteramos, ¿eh? O sea, que entre este microrelato y el documental Salvar al Rey ya sabemos todo, ¿no? De nuestro Sí, monarca yo exiliado no sé por por ahí, ¿no? referencia del propio Oneto, que ya ha fallecido el pobre, pero sí, esta referencia es de Oneto, de Oneto mismo. Sí, sí, pues Es el que tuvo la anécdota. claro, es muy divertido el microrelato ese. Hay la voz de un protagonista, de un personaje que dice que si la literatura es todo para ti,
¿La literatura es todo para ti, Manolo? Es lo que te queda. No es que sea todo como si te vinieran millones, no, es lo que te queda. Lo que has tenido toda la vida, lo que has llevado en la vida y tal, y lo que vas a dejar. Y también es como un veneno. Claro, Mencionan ahí bueno, en algún es que, momento es alguien. que ahí está la lectura también, ¿no? O sea, cuando no has hecho otra cosa desde niño que leer libros, pues es lo que se te pega, la herencia que transmites. Y en todos estos microrelatos, como digo, sobresalen todas tus características, la visión esperpéntica, el humor, el estilo, ¿no? Los temas que algunas veces te interesan, aunque realmente se puede sacar poco temático en estos microrelatos en cuanto a que carecen en algunas ocasiones de un argumento a la antigua usanza, ¿no? Lógicamente. Pero me parece que hay una variedad de tonos y de atmósferas muy grandes, ¿no? Hay algunos que son realmente líricos, hay otros que son como escenas esperpénticas, ¿verdad? Hay uno hablando y otro... El diálogo está muy presente, parece mentira, pero como se propuso no poner puntos y apartes, pues el diálogo está metido entre líneas, ¿verdad? Algunas veces resaltadas en negrita solamente, ¿no? Bueno, hay uno que está como tú dices, sí, que es un diálogo. Eso. Es un diálogo de una mujer y un hombre. Y un hombre, sí. Perfecto, sí. Hay varios. Justo el que habla de la literatura. El que habla de la literatura, sí, porque no consigue salir adelante con el libro que tiene entre manos. Entre manos, sí, sí. Y luego, pues del lírico a lo dramático, al alguno más ideológico, etcétera, ¿no? O sea que hay realmente una variedad tal en este libro que tiene más o menos de fondo. No está siempre Madrid como escenario, porque en el de mitologías pues estamos en el paraíso con Adán y Eva, ¿verdad? Y Venus que sube hasta aquellas alturas, ¿no? La llevan. Unos policías, sí. Eso, unos policías. Nos recuerda nuestra época entre Franco y esto de los policías. Para que no enseñe. Nos la llevan allí. Bueno, la cuestión, yo voy a terminar, pero quizás hay escritores, hay personas que saben también muchísimo de literatura, a lo mejor quiere alguien hacer algún comentario o alguna pregunta, pero desde luego es un libro realmente precioso, que en pocas páginas uno puede deleitarse con la literatura, alta literatura que siempre hace Manuel Longares. Así que doy paso a alguien si quiere hacer algún comentario o alguna duda o quieren preguntarle algo. No quiero. ¿No yo sí quisiera saber, sí. suscribo todo lo que dice Ángel, me ha parecido un libro soberbio, es la destilación pura de Longares y alta literatura, pero quisiera saber cuánto tiempo te ha llevado a escribir todos esos relatos desde que empezaste hasta que lo has dado ya a Joan para... No, ha sido durante la pandemia, pero no sé si han sido los 2 años de la pandemia o año y medio. Es el que menos me ha costado de tiempo, de todo lo que escribo, el que menos. O sea, no sé, hombre, también, claro, al tener unas dimensiones reducidas, pues también tampoco ibas a estar todo el día con 12 líneas, ¿no? Pero sí, es el que menos. Y yo creo que en total año y medio, no más. Incluso menos, yo diría, porque lo de proponerte escribir un microrelato fue en diciembre del año pasado, 2021. Lo sé porque he estado mirando los correos electrónicos. Pero bien, o sea, yo se lo entrego a Joan, me parece que en mayo o en junio, ¿no? Pero del 22. ¿El 22? Pues ¿No? Sí, meses, yo diría Pues que menos. estamos a 23 o 22. A 22. Yo es el 21, yo te lo entrego el 21. No. Tú me lo entregas en... No,
No sé, puedo mirar el mail. Bueno, Tú bueno. dejas pasar unos 6 meses entre que desde que lo ves hasta que lo Debía editas. ser en octubre del año pasado. No, O sea, 21. Es en el 21. Claro, A finales del es que 21. si no, no sale la cosa. Bueno, Yo creo que es 21. sí, Yo creo. no voy a No, contradecir. no, Luis Mateo. yo solo os diría que, en fin, me llevo una de las alegrías de mi vida porque me siento culpable de que Manolo haya escrito este libro. Efectivamente. Entonces, bueno, verdaderamente, Ángeles, tú le encargaste a Nogales, a Nogales, iba a decir, A Longares. a Nogales, Un nombre importante. Nogales importante, no, sí, a Nogales, Nogales. José Nogales. Pues le dijiste que tenía que hacer algo para una cosa mía ahí de un octogenario y Manolo tiene que escribir un microrrelato y a partir de ahí empieza a hacer una escalada y acaba en una escala social y acaba haciendo este libro totalmente maravilloso que bueno, yo digo, bueno, y si tú no le encargas ese microrrelato, Manolo no hubiera hecho la escala Seguro. y Joan no hubiera publicado el libro y quizá yo no hubiera cumplido 80 años. O sea, que quiero decirte que todo esto tiene algún tipo de concomitancias y conexiones y tal, pero bueno, para mí la satisfacción mayor que puedo tener en mi vida es que me pertenezca un poco la escala social, que es un libro deslumbrante, o sea, deslumbrante. Decías que era una buena tarjeta de visita, es verdad. Yo ahora siempre que alguien me diga, oye, yo este Longares no lo he leído, que le digo, toma la escala social. Claro. Ya luego desde ahí empiezas a... Pero vamos, yo estoy abrumado. Responsabilidad. Podías poner ahí, el libro podía decir Manuel Longares y con la incitación de Luis Mateo. A la segunda edición. No, en la del octogenario. La octava. Bueno, ¿Está en este libro el cuento dedicado a Luis Mateo? O... Sí. El primero. Sí, Es El primero. es el primero además. Que tú hablabas Es el el otro primero. día. Sí, 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 el sepulcro. Sí, Sí, para sí. contar la historia del obispo. Sí, Sí. y eso, sí. Sí, sí. No, además, Y yo puedo asegurar que este libro lo ha empezado a escribir a partir de septiembre, que es cuando tuvimos la idea. ¿Qué año? Porque si no he tenido la idea, entonces, es que no sé. Del 2021, septiembre 2021, te lo dije. O sea, hace un año. Hace un año, ahora sí, hace un año. O sea, ¿se ha escrito esto en menos de un año? Mucho menos, ha sido súper rápido, No solo eso, Luis Mateo, sino que ahí entre los entresijos yo, por si acaso me decía que no, le dije, acuérdate de esas miniaturas que tienes en el volumen Cuentos, Claro. que tiene miniaturas que tiene. desde mi punto de vista también es micro, porque a mí me gusta llegar hasta la distancia de página y media o dos para el microrrelato, lo acepto, ¿no? Como concepto de microrrelato. Y entonces me escribe así muy rumboso y dice, no, voy a escribir uno inédito, ya te lo mandaré. Muy bien, ¿vale? Y al mes no solo me manda el micro, sino que me dice, y voy a escribir un libro. Yo no daba crédito a esto. Y yo, ¿estás seguro? Y luego ha ido teniendo versiones diferentes de este micro. 5 versiones tengo en mi ordenador. Porque cuando fuimos a publicar cuando fuimos a publicar el libro de homenaje a Luis Mateo Díez y a José María Merino, que va a salir este mes de octubre en la editorial Eolas, y participa también, por ejemplo, Óscar Esquivias, Pilar Adón, con microrrelatos. No veo así a otros de los escritores que participan, pero hay hasta 65 escritores. O sea que es una maravilla, porque era decir, vamos a hacer un homenaje a Luis Mateo y Merino, ¡blas! Y te contestaban todos, ahora mismo te mando un micro a los 3 meses, porque les dábamos de plazo hasta mayo. Y esto fue la idea en septiembre, octubre. Y Hasta tenías mayo del el libro 22. hasta mayo del 22 y me dijiste que ya se lo habías mandado a Tarrida, o sea que sí. Longares no tenía muy buena opinión del microrrelato. ¿No? No.
Apolinares no era muy microrelatero. Y sin embargo ya había hecho algunos de los que tú dices. Claro. Y entonces cuando entra en esta vía, pues claro, ves que es una vía totalmente... ¿Por qué es un vaina y que no te interesa? Claro, ¿por qué hablas del microrelato si no lo has hecho ni lo has... Sí, es Tontería, verdad. tontería. Esnob, un esnobismo como otro cualquiera. Como Claro, cualquiera. claro. Sí, de acuerdo. Es verdad, sí. es verdad. Sí. Arrepentidos, quiere Dios. Iba a hablar de la estación de penitencia. Venía a propósito. Sí. Bueno, antes de Muy bien. cerrar habíamos quedado en que nos va a leer Sí. una de las miniaturas, ¿no? Sí. O de estas partes de la escala. ¿Cuál vas a leer definitivamente? El que tú quieres. No. Yo he sugerido uno. No estábamos de acuerdo, pero el que tú mandas. Si tú mandas, el autor manda, ¿no? Alucinaciones. Alucinaciones, perfecto. Creo que es... Entonces, espera que he guardado ya las gafas y no sé en qué página está. Ah, sí. Página 62. Que vale con el libro, ¿no? Con el ejemplar 62. Alucinaciones, muchas gracias. Sí. Bueno, se llama Alucinaciones. En Madrid tenemos el mar ocupando la Puerta del Sol, gracias a dos afluentes de larga trayectoria como Preciados y Arenal. Pero esta operación benéfica incordia el tráfico. Para remediarlo, han convertido la red de San Luis en un puerto de regatas, algo que en principio consideré un correcalles y terminé aceptando por la convicción con que lo apadrinaba mi contertulio del bar carolingio. El hombre defendía la solvencia de sus alucinaciones y yo, para analizar las mías, me retiré a casa antes que de costumbre. Menos mal que estaba solo. No tenía a mano la enciclopedia y me asomé al patio que da a la estación de Delicias porque un grupo hablaba de restricciones de agua. Todos coincidimos en que la ventaja principal de nuestra capital es tener el mar a la puerta. Así que no diré lo que vi cuando la sombra de una duda cruzó el espacio en el que nadan los peces. Bueno, y ahora podrás hacer microfirmas. Yo quería solamente daros las gracias, Manuel, Ángeles, Joan y a todos los que habéis participado, que estáis aquí también a través de las redes, ¿no? Sí, Luis Mateo ha dicho que se alegra mucho porque este libro existe gracias a una sugerencia y Ángeles otra, o sea, parece que esto es una obra colectiva, ¿no? Y yo sobre todo me alegro muchísimo porque muchas veces nos acordamos, ¿no, Manuel, de la primera presentación que se hizo en esta librería mientras yo estaba aquí con 16 años, o alguno más. En el año 81, 80. Yo creo que es 80. 80. Por lo menos en tu biografía. Sí. El 80 es cuando te haces cargo de la, Sí. librería. Claro. Es la primera presentación a la que yo asistí, no sabía nada ni de libros, ni de nada. Pero sí que me acuerdo de ese libro blanco en Sisbarral, la novela del Corsé, Sí, y de aquel autor de entonces, del año 81. acompañado de Ricardo Cid y de Sí. Entonces, que estemos en el año 22 y de aquí, Vicente Verdú. los Vicente dos Verdú, fallecidos. que estemos en el año 22 aquí, Sí, nosotros, con tantos amigos, fíjate, 50 con años Joan, han pasado. sí, pues yo creo que es como para celebrarlo, Tú ¿no? estás igual. Tú también. También. Microrelato. Microrelato. Así que vamos a ver la novela esa que ya tienes entre manos. Sí. No, es que está a la mitad, pero Ya está, de los 5 capítulos ya está la mitad, ya estamos está a la avanzando. mitad, pero falta conectarlo. Conectarlo. Y yo te iba a pedir, por favor, que leyeras uno más, ya como una propina, porque ya sabes que Pero hay que ponerse en el Teatro La Zarzuela, gafas. no sé si hay bises, pero en el auditorio sí. Entonces tienes que leer el que tú querías. Santa. Ah, Santa. ¿quieres? Santa.
Santa se titula. En el barrio de Salamanca la llamaban Santa. Por la mañana hacía los encargos de los ricos y por la tarde cantaba en la iglesia de la Concepción. Cuando enfermó, la acogió una familia bien. De todo Madrid enviaron medicinas, incluso penicilina desde el Pardo, que el propietario del piso incautó por el bien de España. La santa sufría sin quejarse. Evocando tardes más felices, cantaba con sus compañeras del coro Corazón Santo. Pero el demonio intervino y a todo lo que la santa decía lo daba la vuelta. Ya no se le oía corazón santo, sino corazón tonto, y en vez de bendito sea Dios, maldito sea. El párroco de la Concepción acudió a confesarla. Junto al balcón que daba a la iglesia le preguntó: ¿qué cantarías a Nuestra Señora? La santa optó por lo que estaba de moda: la vaca lechera. Con sus compañeras del coro recitó los 2 primeros versos. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Pero no llegó al tercero. Me da leche condensada. Una muerte dulce.